A continuación presentaré las proyecciones que se utilizan para tele de tórax, hombro, pelvis pediátrica, esternón y tórax óseo. Comencemos con las proyecciones para tele de tórax. Una de las proyecciones que vamos a utilizar para tele de tórax es la PA de tele de tórax y se utilizará un chasis de 35 por 43 centímetros y una distancia foco receptor de imagen de 1,80 m. Posición del paciente. El paciente deberá estar en posición recta con los pies juntos para que la espalda se enderece, el mentón apoyado sobre el buki y las manos en la parte inferior de las caderas con los codos parcialmente flexionados. El paciente deberá rotar los hombros hacia adelante contra el buki. Esto permite que las escápulas se desplacen lateralmente de los campos pulmonares. Se pide la inspiración y que retenga el aire. Rayo central. El rayo central incide al nivel del ángulo inferior de la escápula o al nivel de T7, de manera perpendicular al receptor y centrado en el plano medio sagital. Este sería el resultado de la proyección. La siguiente proyección será la lateral de tele de tórax y utilizaremos un chasis de 35 por 43 centímetros y la distancia foco receptor de imagen también será de 1,80 m. Posición del paciente. El paciente deberá apoyar su lado izquierdo en el receptor de imagen, salvo que esté indicado la lateral derecha. Sus brazos deberán estar elevados y cruzados por encima de la cabeza con el mentón hacia arriba. El plano medio sagital del paciente debe estar paralelo al receptor de imagen y el tórax deberá estar centrado respecto al rayo central y respecto al receptor de imagen por delante y por detrás. Rayo central. El rayo central deberá incidir perpendicular a la mitad del tórax a nivel de T7 o bien por debajo del ángulo inferior de la escápula. Este será el resultado de la proyección. Las siguientes proyecciones serán para hombro AP con rotación interna o rotación externa. La siguiente proyección será una AP de hombro con un chasis de 24 por 30 centímetros y una distancia foco receptor de imagen de 1 m. La posición del paciente. El paciente se encuentra de pie o en decúbito supino partiendo de la posición anatómica con el hombro posterior sobre el receptor de imagen. Se debe centrar el rayo central en la articulación escapulohumeral y en el rayo central. Para la rotación externa, se debe realizar una rotación externa para que la mano quede en supinación y los epicóndilos sean paralelos al receptor de imagen. Para la rotación interna, se realiza una rotación interna del brazo hasta que la mano esté en pronación y los epicóndilos sean perpendiculares al receptor de imagen. El rayo central incide perpendicular 2,5 centímetros inferior a la apófisis coracoides o por la articulación escapulohumeral. Este sería el resultado de la proyección. Ahora continuaremos con las proyecciones para escápula. Comenzaremos con la AP para escápula. Se utilizará un chasis de 24 por 30 centímetros y una distancia foco receptor de imagen de 1 m. Posición del paciente. El paciente deberá estar encontrado en posición erguida o en decúbito supino. Se deberá abducir suavemente el brazo, 90 grados si es posible, y supinar la mano. La abducción hace que haya menos superposición de las costillas sobre la escápula. El rayo central debe estar centrado en el receptor de imagen y toda la escápula. El rayo central incide perpendicular a la porción media de la escápula, 5 centímetros inferior a la apófisis coracoides y 2 centímetros medial al borde lateral de la escápula. Este es el resultado de la proyección. La siguiente es una lateral de escápula y se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros y una distancia foco receptor de imagen de 1 m. La posición del paciente. El paciente deberá estar erguido o en decúbito. Se deberán palpar los bordes de la escápula y rotar 45 grados el tórax hasta que el cuerpo de la escápula esté perpendicular al receptor de imagen.
El paciente deberá llevar hacia atrás del tronco el miembro a estudiar, flexionando el codo y colocando el dorso de la mano apoyada sobre la región dorsal del cuerpo. El rayo central incide perpendicular a la mitad del borde interno de la escápula. Este es el resultado de la proyección. Continuamos con las proyecciones para pelvis pediátrica. La primera será una AP de pelvis neutra y se utiliza para descartar la displasia de cadera en un bebé recién nacido. El chasis dependerá del tamaño del bebé o de 8 por 10 pulgadas y la distancia foco receptor de imagen será de 1 metro. Posición del paciente. El paciente deberá estar en decúbito supino con la pelvis centrada en el rayo central y en el receptor de imagen. Se debe utilizar protección gonadal en varones y en mujeres. La protección ovárica en el tamaño adecuado para mujeres. Con el sacro paladero a la mesa. Se debe inmovilizar los brazos y la parte superior del cuerpo. Se deberá tomar la parte inferior del paciente y extender sus piernas y seguido realizar una rotación interna de 15 grados. Esto ayuda a observar completamente el cuello femoral. El rayo central incide 3 centímetros por encima del pubis de manera perpendicular. Y este sería el resultado de la proyección. La siguiente proyección es una AP de pelvis rana y esta se utiliza cuando se sospecha una luxación congénita. Se utilizará un chasis de 8 por 10 pulgadas y una distancia foco receptor de imagen de 1 metro. La posición del paciente. El paciente deberá estar en decúbito supino y se debe inmovilizar la parte superior del paciente. Puede ser con la ayuda de la madre o padre del paciente para que lo tome por los costados. Se deberá tomar por la parte inferior del paciente y flexionar rodillas y cadera, colocando juntos los pies y abducir las piernas. El rayo central debe incidir perpendicular al centro del sacro a 3 centímetros por encima del pubis. Y este sería el resultado de la proyección. Continuamos con las proyecciones para esternón. La proyección sería una oblicua de esternón y se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros con una distancia foco receptor de imagen de 1 metro. Posición del paciente. El paciente deberá estar erguido en decúbito o semidecúbito prono. Para evaluar esternón derecho, deberá estar girado de 15 a 20 grados, con el lado derecho hacia abajo. Caso contrario, si se evalúa esternón izquierdo. Se deberá centrar el esternón al rayo central o a nivel de T7, en la línea media del receptor de imagen. El rayo central incide perpendicular a la porción media del esternón, que es a mitad del camino entre la escotadura yugular y la punta del sifoides. Este sería el resultado de la proyección. Continuamos con una lateral de esternón y se utiliza un chasis de 24 por 30 centímetros con una distancia foco receptor de imagen de 1 metro con 50 centímetros a 1 metro con 80 centímetros. La posición del paciente. El paciente deberá estar erguido o en decúbito lateral con el rayo central vertical o en decúbito supino con el rayo central transversal a la mesa en caso de traumatismo grave. El paciente deberá llevar los hombros y los brazos hacia atrás. Se deberá alinear el esternón con el rayo central en la línea media del soporte del receptor de imagen. La parte superior del receptor de imagen deberá estar 4 centímetros superior al nivel de la escotadura yugular. El rayo central incide perpendicular a la porción media del esternón. Este sería el resultado de la proyección. Por último, serán las proyecciones para tórax óseo. Comenzaremos con una AP de costillas por encima de diafragma. El chasis a utilizar es de 35 por 43 centímetros, es un estudio unilateral o tórax estrecho. La distancia foco receptor de imagen será de 1 metro con 80 centímetros en bipedestación o de 1 metro con 20 centímetros en decúbito.
Posición del paciente. El paciente deberá estar erguido o en decúbito con el plano medio sagital en la línea central del receptor de imagen y en el rayo central. La parte superior del receptor de imagen estará 4 centímetros por encima de los hombros, y el paciente deberá llevar los hombros hacia adelante sin rotación y asegurarse de que el tórax está centrado bilateralmente respecto al receptor de imagen. El rayo central incide perpendicular al centro del receptor de imagen de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular al nivel del T7. Se pide una inspiración para que el diafragma esté abajo y se ven las costillas de la 1 a 10. Este sería el resultado de la proyección. Para observar las costillas de la 9 a la 12 también es una AP y se utiliza una inspiración para que el diafragma esté arriba. Se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros y una distancia foco receptor de imagen de 1,80 m. La posición del paciente es erguido o en decúbito con el plano medio sagital en la línea central del receptor de imagen y del rayo central. El borde inferior del receptor de imagen está en la cresta ilíaca y se tiene que asegurar de que se incluyen los dos bordes laterales del tórax, ya que es un estudio bilateral. Se debe proteger las gónadas en varones y mujeres. El rayo central incide perpendicular centrado en el receptor de imagen al nivel aproximado de T9 y T10 en la punta del cifoides. Este sería el resultado de la proyección. La última proyección es la oblicua de costilla y se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros con una distancia foco receptor de imagen de 1,80 m. La posición del paciente es: el paciente deberá estar erguido en decúbito a 45 grados y rotar la columna para alejarla del área de interés. Se deberá centrar la región del tórax derecho en el receptor de imagen o izquierda según el área de interés, con la parte superior del receptor de imagen 4 centímetros por encima de los hombros. El rayo central incide perpendicular centrado respecto al receptor de imagen al nivel 7. Para el oblicuo inferior de costillas, es el chasis de 35.43 centímetros con la misma distancia de foco receptor de imagen y el paciente debe de estar erguido o en decúbito, con la parte superior del receptor de imagen 4 centímetros por arriba de los hombros y el paciente deberá girar 45 grados respecto a la posición AP, colocando el brazo más próximo al receptor de imagen hacia arriba y apoyado sobre la cabeza. El rayo central incide perpendicular centrado respecto al receptor de imagen al nivel de T7. Una oblicua debe permitir ver las costillas axilares de perfil con la columna alejada del área de interés. Estos serían los resultados de las proyecciones.